Coméntenos, profesor Alonso, ¿qué ocurrió el 13 de septiembre de 1847? El 13 de septiembre de 1847 ocurrió la gesta heroica en Chapultepec. Pero habría que explicar la intervención norteamericana en México, o mejor dicho, la guerra con Estados Unidos. Entre 1846 y 1848, a ese periodo se le conoce como la guerra con Estados Unidos. El antecedente de la guerra con Estados Unidos es precisamente la separación de Texas y la división territorial que marcarían frontera entre Texas y México. Amén de la idea expansionista de Estados Unidos por lograr más territorio en lo que hoy conocemos como la Unión Americana. Déjame comentarte que el pretexto, como lo dije ahorita, fue la frontera entre Texas y México, y había una discrepancia entre los límites, el río Bravo o el río Nueces. El gobierno mexicano argumentaba que la frontera de Texas llegaba al río Nueces, y el gobierno norteamericano, por indicaciones de Texas, decía que la frontera era en el río Bravo. Las tropas norteamericanas se apostaron en el río Bravo y ahí inicia prácticamente el conflicto armado. Durante ese tiempo, 1846-47, se suscitaron emblemáticas batallas, y después de todas esas batallas que te comento, se dan los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde México desafortunadamente pierde el 55% de su territorio. Me preguntas qué ocurrió el 13 de septiembre de 1847. Después de que las tropas norteamericanas que desembarcaron en Veracruz, déjame decirte que el ejército norteamericano atacó por tierra de norte a sur, pero también su bastión fue el ataque que realizó en el Golfo de México. En el Golfo de México avanzaron viviendo sangrientas batallas. El ejército mexicano defendió con gallardía y pundonor la patria. Sin embargo, la superioridad en armamento y en ejército le permitió al ejército norteamericano llegar hasta la Ciudad de México. El último bastión o la última posición defensiva del ejército mexicano fue el castillo de Chapultepec, en ese momento sede del Colegio Militar. El día 12 de septiembre por la noche y las primeras horas del día 13 de septiembre, el ejército norteamericano bombardeó de una manera agresiva el castillo de Chapultepec. Las tropas del ejército mexicano estaban al mando del general Nicolás Bravo, antiguo héroe de la independencia. También al mando el director del Colegio Militar, general José Mariano Monterde. A ese lugar llegó el batallón activo de San Blas, tropas de élite del ejército en aquella época, al mando del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, además de los cadetes del Colegio Militar. Unos días antes del día 13 de septiembre, apresuradamente se construye una fortificación denominada Hornabeque, con la finalidad de retardar el avance enemigo. Esa fortificación, llamada Hornabeque, estuvo al mando del teniente de ingenieros Juan de la Barrera. Durante el 13 de septiembre, el avance del enemigo fue rápido. Prácticamente destruyen el Hornabeque. A campo raso en las faldas del cerro, chocan con el batallón activo de San Blas, al mando del valiente tlaxcalteca Felipe Santiago Xicoténcatl. Cuenta la leyenda que el abanderado del batallón de San Blas cae malherido, y la bandera mexicana serviría como trofeo de guerra para los norteamericanos, y es cuando el teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl la cubre con su cuerpo y logra mantenerla del lado mexicano. Xicoténcatl moriría unas horas después en una parroquia cercana al lugar. El avance norteamericano hacia las faldas del cerro fue poco a poco. El batallón de San Blas prácticamente fue destrozado. No le quedó de otra a los combatientes mexicanos que replegarse hacia el castillo o las faldas del mismo, y la llegada del ejército norteamericano al castillo fue sencilla. Desafortunadamente perdieron la vida
jóvenes estudiantes cuyas edades oscilaban entre 13 y 19 años. Es importante comentarte que los héroes no solo son esos jóvenes cadetes que perdieron la vida, también participaron en el combate cadetes que llegarían a la edad adulta, como es el caso del sinaloense, rosarense para ser exactos, Teófilo Noris. Además de otro militar que sería protagonista de el periodo conocido como la Guerra de Reforma. Me refiero al conservador, al general Miguel Miramón, que también fue cadete del Colegio Militar y participó en la guerra con Estados Unidos. Participaron varios cadetes y oficiales que también ofrendaron su vida. Sin embargo, ellos fueron hechos prisioneros. Y con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde México reconocía la pérdida del territorio que te comentaba hace unos minutos, pues en ese momento termina la guerra y México iniciaría 1848 con un territorio diezmado prácticamente a la mitad. Es importante que año tras año conmemoremos la gesta heroica en Chapultepec. La muestra de valentía, honor, lealtad de jóvenes estudiantes del Colegio Militar debe quedar grabada en la memoria de nuestra patria y de las nuevas generaciones. Ofrendar la vida hasta el sacrificio por la defensa del territorio, de la libertad, de la independencia y de la república tiene sin duda un valor incalculable. Espero que te haya quedado clara la explicación. Muchas gracias, profesor.